Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast LDP de Podcast o el Podcast. Mi nombre es PJ, el gran incursor de podcast. Tengo varios, pero creo que este es uno de los que las mejores ideas que hemos tenido. Estoy con J-Rock, también ha estado grabando muchos podcasts con nosotros, todo lo que es deportes, en noticias, fin del mundo en lo que era la pandemia. Pero aquí estamos con esto que se llama LDP Podcast, significa el lenguaje de la palabra. Tal vez se escuche así un poquito raro, pero ya poco a poco van a entender todo. Esperemos explicarlo bien. ¿Cómo estás, J-Rock? ¿Qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bien, gracias, PJ. Estoy bien y aquí, contento para poder empezar esta nueva etapa del podcast, en donde vamos a hablar de el lenguaje, así como suena un poco, redundante, pero el lenguaje. Así es, ¿qué es lo que significa el lenguaje? Vamos a empezar con algo tan simple y tan que todo el mundo dice, no, pues el lenguaje yo sé lo que significa. Pero damos un ejemplo, ¿qué es el lenguaje? Bueno, según la RAE, la Real Lengua Española, la Real Academia de la Lengua Española, dice que el lenguaje es un sistema de signos a través del cual los individuos se comunican entre sí. Estos signos pueden ser sonoros, como el habla, corporales, como los gestos, o gráficos, como la escritura. O sea que hay tres tipos según la RAE, de lenguaje. Signos sonoros, que es el hablar, corporales, como gesticulaciones, o gráficos, como la escritura, los cuales se complementan en uno solo como un lenguaje, ¿cierto? Así es. Vámonos a dar una pequeña vuelta al pasado y los primeros ejemplos del lenguaje están entre los jeroglíficos, ¿verdad? Lo que es el lenguaje grabado, escrito, o con lo que dices tus signos, que son los jeroglíficos de Mesopotamia. Sí, Cuando, con los la- sumerios, ¿no? Parece ser que es el lenguaje, o más bien la lengua registrada más antigua, el sumerio, hablado. Una cosa era lo que hablaban ellos, sumerio, y otra cosa era los signos que transmitían a través de la escritura cuneiforme. No se considera un lenguaje. No somos expertos lingüísticos aquí. Hemos estado haciendo un poco de investigación, pero no somos expertos ni lingüistas. Algún lingüista ahí que sea experto, pues a lo mejor un día lo entrevistamos y nos ayuda mucho más en el tema. Estaría bueno un día invitar a un lingüista, ¿verdad? Pero bueno, con lo que hemos nosotros, por ahí dicen cultura general, sabemos que la escritura cuneiforme no es considerada un lenguaje, es la forma que transmitían en esos signos algo que querían dar a entender. Eran signos, eran símbolos, no eran ni siquiera letras, eran signos. Eso es, y lo que hablaban era sumerio, de la antigua Mesopotamia, como bien tú lo has dicho, PJ. Así es, y bueno, una de las cosas por la que el lenguaje creemos que existe es para comunicarse, ¿verdad? A veces aún hablando el mismo lenguaje no se puede, ¿verdad? Es algo muy, muy complicado, pero cuando tú vas a la escuela, tú sabes, te enseñan todo lo que es, desde chiquito te enseñan el alfabeto, te enseñan todo lo que es, las vocales, los sonidos, cuándo tener el lenguaje, porque si es el lenguaje escrito, hay que aprender coma, puntos, signos de interrogación, signos de exclamación, Reglas gramaticales, ¿no? correcto. Igual, y eso te lleva, porque el lenguaje escrito es para comunicar lo mismo que vas a decir con el lenguaje audible, Hablado. Ujú. hablado o exacto, pero en una manera más permanente, que es una carta, no sé, un resumen, lo que sea. Queda grabado, puede grabar, como nosotros ahorita nuestro lenguaje queda grabado en audio y se comparte, pero el lenguaje se ha confundido mucho, no es lo mismo y la gente a veces, aún hablando tú y yo el mismo lenguaje, estamos en un desacuerdo Correcto, o tal vez no entendemos lo que nos están diciendo. Entonces, correcto.
creo que esa es una de las razones por la que lo creamos, ¿verdad? Para poder empezar a hablar de lo que es el lenguaje y cómo es el lenguaje de la palabra. La Por palabra. ejemplo, claro, por ejemplo, cuando yo iba a la escuela, reprobé una materia que se llama inglés. Ahora lo hablo, ¿no? Por ejemplo, tú también hablas inglés. Pero yo reprobé acá en México cuando estaba estudiando, reprobé inglés, me fue extraordinario, no podía pasar de grado cuando iba en la secundaria, porque reprobé inglés por una razón. El maestro o el profesor que me estaba enseñando inglés no logró hacerme entender el lenguaje. Y todos los demás compañeros, bueno, el 50% de los demás compañeros pasaron la materia, el 50% la reprobamos porque no entendíamos lo que nos trataba de enseñar. Y era otro lenguaje, era otra lengua. También reprobé, recuerdo, no es que fuera burro, pero a veces pasaba. Reprobé física. Este, Él me lo daban en castellano. Simplemente no entendía lo que me trataban de dar, lo que el profesor trataba de explicar o trataba de darme a entender, no lo comprendía. Y bueno, tuve que ir a exámenes extraordinarios, estudiar, y después comprendí lo que me quisieron. Pasé y finalmente aprobé el curso. Entonces, ahí se nota que ya desde pequeños, cuando tu papá o tu mamá te dicen algo, y te dicen, a ver, tráeme, ve a la tienda, y en México se acostumbra eso, no sé que en Estados Unidos, ¿no? Cuando éramos niños, ve a la tienda y tráeme tal cosa. Y tú ibas a la tienda y le traías otra cosa diferente. Entonces te decía, ¿qué no me entendiste? Y tú, pues no. Entonces, en castellano, pero no entiendes. Y son instrucciones literales. Entonces, esto nos lleva a la conclusión de que el lenguaje no es fácil, es complicado. El lenguaje que nos hablamos día a día, ¿cierto? Correcto. Otro ejemplo que te doy, me acuerdo cuando era la hora de que trae la mochila y tú sabes, después de haber ido a la escuela, y ahí tienes tarea así, vamos a sentarnos a hacerla, ¿verdad? Ujú. Entonces empiezan a tratar de enseñarte, no, que matemáticas es así, las divisiones son así, y tú atemorizado de que le das la respuesta correcta y te dan un coco, Te cualquier cosa. daban. Estamos hablando del mismo lenguaje. El problema está en que la persona que te está enseñando no te está enseñando aquí el problema. El secreto o la fórmula para poder hacer ese problema más fácil, porque en las matemáticas hay fórmulas, hay pasos que te hacen el llegar a la solución o a la verdadera, del problema, la división, lo que estés haciendo fácil, y por eso se crearon esas fórmulas. Entonces, hablando nosotros el mismo lenguaje, o mi papá, o tu papá, o mi mamá, bueno, cuando los padres, cuando quieren educar a los hijos, que los padres no están no terminaron tampoco ellos la secundaria, la primaria, eso, y se le ponen a gritar a los niños y le dicen, así no, es que es así, pero sin darte la fórmula entera. Entonces, hablando el mismo lenguaje, tú le estás diciendo, pero es que el maestro dijo así. Bueno, es que el maestro es tú no sabes así. Ajá, el maestro no sabe, yo sí sé. Exacto. Pero hablamos con un lenguaje igual, pero ¿por qué no se puede llegar a la solución? Porque no te está dando la fórmula secreta para llegar a eso. Y como decías tú, algo otro ejemplo, en el inglés, lo hablamos, ¿verdad? Y entonces uno llega empezando a hablar, habla las palabras que son, pues básicas, sino cuando vas hablando y todo eso. Y entre más vas metiéndote y más vas oyéndolo, sabes que hay, como dicen por ahí, pequeños secretos en el lenguaje que tú puedes cortar y usar para expresarte de una manera diferente. Claro. Una palabra que, entonces, eso es lo que nosotros tratamos de hacer, que se ha perdido ese deseo por escuchar y entender el lenguaje. ¿O tú qué crees, J-Rock, que la gente ya no crees que ha olvidado un poco o ha dejado un poquito atrás lo que es el estudiar un poquito las palabras, las cosas, el idioma, para entenderse entre seres humanos? Por supuesto. De hecho, yo recuerdo ya creciendo un poco más, salir en la preparatoria, pues ya el lenguaje va cambiando, va haciendo se forma, te vas formando con un lenguaje distinto.
estaba estudiando yo filosofía y pues obviamente el lenguaje cambiaba. Y después de eso, pues los padres te involucran, ¿no? En la vida cotidiana. Yo, cuando era pequeño, iba a la iglesia católica, este, y pues ahí escuchaba al sacerdote hablar, eh, y cuando leía lo que le llaman la homilía, es lo que leen ellos cada día, eh, no entendía lo que decía, sin embargo yo sentía algo, ¿no? O sea, porque sabía, lo que me enseñaban es que ahí estaba Dios y que ahí era un lugar como sagrado. Entonces yo iba con ese pensamiento ya preconcebido. Llegaba a ese lugar y no, la verdad lo que el padre decía en la homilía y el sermón dominical, pues no lo entendía, no realmente no comprendía lo que me estaban diciendo. Entonces, después de ahí, obviamente yo crecí ahí, en la iglesia católica, apostólica romana, y ahí empezó una de las primeras confusiones reales del lenguaje, ¿no? Porque no entendía, no sabía lo que me estaban diciendo. No sé si te pasó a ti algo parecido. Mil y una veces, estando yo también de chico asistía a varios de estas, reuniones y recuerdo cuando dentro de mí yo decía, man, ¿de qué está hablando este tipo? ¿verdad?". O sea, y no estoy criticando, no estoy atacando, pero salía más confundido de lo que entraba en muchas de las cosas, ¿verdad? Bueno, era pequeño, ya cuando uno va creciendo, ¿verdad? Y vamos, ya ahora que tocaste eso, a mí mi mamá me empezó a llevar de chico a la iglesia cristiana. Se llamaba Amistad Cristiana, una iglesia donde asistía Marcos Witt, ¿verdad? Ujú. Y, Yo también fui ahí con mi mamá. y voy a tomar este ejemplo un poquito más profundo porque creo que por causa del lenguaje que se usó ahí, dio pauta a mi vida en la manera que tomó mi vida. O sea, por el simple hecho de que creo que el lenguaje se usó un poquito equivocado ahí. ¿Entiendes? No estoy criticando, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque cuando yo llegué te mandan a las clases dominicales, ¿verdad? Que son de los niños y todo eso, ¿verdad? Y te dicen que el Señor Jesús vino, ¿verdad? Y que esa aplicación que dice, que le dijeron, dejad que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos, ¿cierto? Ajá. Entonces te enseñan, ¿verdad? Me acuerdo que nos daban para dibujar a Moisés con las dos tablas, Ujú, así, ¿verdad? Con los 10 mandamientos. Entonces la señora que nos decía obviamente en español, ¿verdad? Y sabemos que la Biblia se escribió en hebreo, ujú, un hebreo muy antiguo, ya Jesús nos podrá decir eso, ¿verdad? Y nos decían, estas son las leyes, los mandamientos que Dios dio para los seres humanos, ¿verdad? No te harás Dios, no te harás ídolos, amarás a tu prójimo, no matarás, no robarás, todo lo que son los mandamientos, que en hebreo Jesús, ¿cómo es que se les dice? mis bots. Todo esto, ¿verdad? Entonces, estamos hablando en México en castellano, en español, ¿verdad? El español que nos están hablando. Entonces, nos enseñaban todas estas cosas, ¿verdad? Para lo que es cuando eres pequeño y te dicen, ¿verdad? De chiquito te dicen, para llegar al cielo, hay que, en un momento determinado, tienes que bautizarte, confesar que Jesús es el Señor, y Salvador, y pedirle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿verdad? Y la Trinidad, que te guíe, que te ayude, tienes que respetarlo, ¿verdad? Tienes que, Te dicen que el Espíritu Santo es una persona, ¿no? correcto, que son tres, o sea, Ujú. son Son tres personas. actos separados, o sea, te tienes que pedir a cada uno, es como si estuvieras compitiendo, es como ir por departamentos, ¿verdad? El Espíritu Claro, sí, sí, Santo, sí. dicen que el Espíritu Santo, Pasas a la oficina de Jesús, o sea, y sí, después viene pasas a la oficina de Dios y y por último pasas a la oficina del Espíritu Santo.
O sea, exacto, vienes a Jesucristo, Jesucristo pasas con Dios, te redime y el Espíritu Santo tiene su propia oficina, aparentemente aquí en la tierra, Correcto. ah, porque el Espíritu se dicen ellos que está aquí en la tierra. Entonces, ¿qué pasa, verdad? Uno va creciendo y como hijo pequeño, uno más chico, pues va con mamá, ¿verdad? Pero llega un momento donde ya creces y cuestionas todo y la rebeldía llega como cualquier tipo de en el ser humano que por alguna otra razón a cierta edad llega la rebeldía, te separas de eso, ¿verdad? Y vas viviendo tu vida, pues decides ser de todo lo que tú quieras, ¿verdad? Hacer y deshacer, hasta que llegas a un momento ya donde eres adulto y te das cuenta que tienes que cambiar y te quieres acercar otra vez a Dios, pero no es lo mismo, porque ya estás grande y ya entiendes muchas cosas y cuestionas, men, esto no lo veo así como que muy normal o así. Entonces, siento que esos son pautas de donde por eso mismo, un poquito más profundo, el lenguaje te confunde a pesar de que estás hablando, leyendo un libro en español que te está diciendo instrucciones, pero con un lenguaje y y el lenguaje de la palabra no está ahí. Entonces, eso me llevó a mí personalmente a cometer errores porque yo sí de pequeño que amaba a Dios y quise seguirlo, pero pues miren, ahí está. Cada quien hace su vida, ¿me entiendes? Se toma, ¿por qué? Porque a veces algo que es bueno, mal explicado, te lleva, no hace mella, no hace un cambio en ti y termina así. Ahora, fue un ejemplo medio raro, pero yo sé que Jesús tiene algo que, un poco de más, luz en este ejemplo que yo di. Sí, igual, para testificar, igual tuve juntos, PJ y yo, asistimos ya en Estados Unidos a una congregación evangélica pentecostés o pentecostal, ya ni sé cómo se dice. Entonces, pues ahí aprendimos lo que nos enseñaron. Obviamente leíamos nuestras Biblias, porque ya que entramos al lenguaje al cual queremos o queríamos de pronto llegar para, para que el propósito de esto se vaya entendiendo más o menos. Y, y todo lo que ahí leíamos era pues literal, o sea, lo tomábamos literal. eh, eh, Entendíamos que nunca nos cuestionamos eh, por qué decía esto de esta manera, por qué hablaba de esta manera la escritura, por qué decía por qué en algunos lados de la escritura menciona, como tú lo dijiste, acerca de la ley o lo que se conoce como Torá, este, y dice que es buena si se usa legítimamente, pero por otro lado, el mismo que dijo eso dice que la ley se dio a causa de las transgresiones y que la ley es para muerte. Entonces, empiezas a ver que hay con pequeñas contradicciones en el libro. Quiero que se me entienda muy bien esto, porque así lo estábamos leyendo nosotros y a la vista del ojo natural, eso es lo que hay, eso es lo que parece que hay, una contradicción. ¿Por qué? Porque no estábamos entendiendo el lenguaje. No sé si te pasó a ti, PJ. Sí, demasiado. O sea, exacto, ya que entramos a esto, muchas veces cuando yo ya de adulto leía la Biblia, en momentos en los que me sentía eh, conflictado, triste, lo que todo el mundo hace siempre que, estando en la misma iglesia, ¿verdad? Cuando uno está cometiendo errores, ya ves que éramos parte de tocar música y eso, y te toca ministrar, entonces pues tú te fuiste y te resbalajaste en la semana, pero llegaste y arrepentido lees la Biblia y de repente sale y te está diciendo, Israel, te destruiré con todos tus profetas y esto, te esclareceré y tu Dios. Me está hablando el Señor. Soy un pecador. O sea, ¿por qué? Por la falta de conocimiento del lenguaje de la palabra. Claro, Entonces, ¿qué pasa? Me metía como me enseñaron en la guerra, como dicen, en guerra espiritual, o sea, sacaba el arsenal para ejecutar al diablo y a sus secuaces o sea,
el Army de China se quedaba corto con mis guerras espirituales. Pero hoy entiendo, perdón, no, otra vez hago un disclaimer, no estoy hablando mal de nada de la doctrina, pero entiendo que eso no hacía nada, porque en sí el lenguaje de la palabra es otro. Y estamos hablando del libro, el libro, los dos libros, como le dice mucha gente, el antiguo y el nuevo, es otra cosa, es un lenguaje muy profundo que, si nos podrías dar un ejemplo, perdón, Sí, de lo que es el lenguaje y por qué no lo entendemos. Entonces, ¿qué pasó? Uno llegaba a la iglesia y no, tengo que ministrar el domingo, el sábado, que era el de los jóvenes. Bueno, ¿sabes qué? Voy a estarme un ayunito, voy a arrepentir a Satanás y a ver qué pasa, me voy a santificar. claro. Bueno, como tú dices, ¿no? Disclaimer. No, esto es simplemente para mostrar y testificando. Ahorita voy a mostrar un ejemplo claro que está en los libros. Cuando nosotros utilizamos la palabra los libros, nos estamos refiriendo a los 66 libros que están en la escritura, en lo que conocemos como Biblia. Les voy a compartir un pasaje que está en el libro de Mateo, en el capítulo 13 versículo 34, que dice así: Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Verso 35. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Bueno, voy a dejar aquí el texto unos segundos más, ahorita lo quito. Dice que todo esto habló, ¿quién? El maestro, el Mesías, Jesús, Hombre, por parábolas Jesucristo. a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Yo quiero que pongamos atención aquí en la palabra parábola. La palabra es parabolé, que es sentido figurado, comparación, parábola, refrán, símbolo. ¿Se recuerdan la primera definición de símbolo que habíamos compartido? Digo, de El lenguaje. lenguaje, ajá, que Ajá. dice que es Que es un signo. sistema, ujú, Aquí es un signo. Aquí lo voy a poner, signo. Eh, como un s- símbolo. Es esto, un signo. Bueno, ahora, si dice que eh, el Mesías no hablaba más que en sentidos o figura o sin signos o símbolos, no estaba diciendo realmente lo que estaba hablando, ¿correcto? No, estaba diciendo, estaba hablando con símbolos, con, no en plano, sino con algún tipo Por- de, como claro, una historia detrás. Es como cuando tú le tratas de hacer algo hipotético a alguien. Bueno, hipotético es más, lo puede hacer, ¿verdad? Diferente. Es como tú le hablas como una historia, pero para demostrarle algo y que no te lo entiendan. Como le dicen por ahí, inside joke, que le dicen a mucha gente, ajá, o que es algo que solo las personas, haz de cuenta que estamos tú y yo en una conversación y tú y yo ya sabemos algo, ¿verdad? Tú y yo sabemos algo, claro. tenemos una Un cierta, chiste local, decimos acá en ajá, México. ajá, sí, tú y yo lo sabemos, ¿verdad? Y yo hago la referencia y tú te reís, no, 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 nada. A él, pues, Jesús, tú y yo ya lo sabemos. Pero la Claro. persona esa no sabe de lo que estábamos hablando. Entonces, eso es más o menos refleja lo que es una semejanza, una parábola. Por supuesto. Entonces, tú, por ejemplo, tú y yo sabemos que es una parábola hoy, ¿no? Eso es un símbolo, una historia paralela, es un ejemplo, un refrán o un proverbio, ¿verdad? Y dice aquí el versículo 35 que lo dijo para que se cumpliese lo dicho por quién, por el profeta, cuando dijo: Abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Quién dijo, quién es el profeta que dijo esto? Porque, mira, yo te soy sincero. Yo estudié la Biblia en el, en, la- en- con teólogos, en institutos, en Instituto Paulino estuve estudiando la escritura y nunca me enseñaron este pasaje. Nunca me enseñaron este pasaje.
¿Quién fue el profeta que dijo que abriría su boca en parábolas para declarar cosas escondidas desde la fundación del mundo? Pues fíjate que hay que ver quién es ese profeta. Y ese profeta lo encontramos, ¿dónde creen? Aquí mismo, en la escritura. En la escritura encontramos a ese profeta. Abriré mi boca en Proverbios, eso está en el libro de los Salmos 78:2. Abriré mi boca en Proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Esto es lo que citó el Mesías allá en Mateo Proverbio. 3, en Mateo Oh, sí, 3:74. sí, correcto. Esto fue lo que citó. Entonces, a ver, ¿cuáles son los tiempos antiguos? ¿Y qué fue lo que dijo? Bueno, es que todo todo tiene una raíz, todo, en verdad, esto del lenguaje, de la palabra, no es fácil, no es fácil. Requiere que en verdad entendamos lo que quiere decir. Por ejemplo, aquí dice, abriré mi boca en Proverbios, la palabra para Proverbios es mashal, que es parábola, es lo mismo que allá parabolé, pero acá en hebreo, que es mashal, que significa igual, discurso, ejemplo, parábola, proverbio, refrán. Este, es decir, no está diciendo literalmente lo que está escrito aquí, está escondido. ¿Y cómo decimos? Porque dice que hablará cosas escondidas. ¿En dónde dice eso? Aquí dice, Jidá, hablará cosas escondidas en enigmas, que es la palabra Jidá, acertijo, rompecabezas, truco, enigma, máxima o sentenciosa. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que todo lo que habló, porque dice allá, y sin parábolas no les hablaba, estaba escondido en un código secreto. Aquí dice escondido en un enigma. Si tú vas a buscar la palabra enigma, vas a ver que es algo secreto, algo que no está a la vista, ¿cierto? Exacto, pero esto es un enigma que nadie lo sabe, o sea, es algo que la gente, solo un par, y Exacto, el enigma lo descubre los que estudian. exacto. Y exacto, es algo que, como dices tú, entonces a esto nos lleva a que el lenguaje de la palabra es más profundo de lo que está escrito, no es literal en todo lo que es. ¿Por qué? Porque aquí te está diciendo que todo lo que Jesús habló fueron parábolas, o sea, fueron enigmas a la gente normal, ¿verdad? A la gente, obviamente Jesús nos va ahorita a confirmar que nos va a dar un poquito más profundizar en a quién o cómo le hablaba sin parábolas y a quién le hablaba con parábolas. Claro, bueno, primero que nada, cuando dice el profeta que abrirá su boca en parábolas o en proverbios, para revelar secretos ocultos o para declarar secretos ocultos que estaban desde la fundación del mundo. Obviamente sabemos que la fundación del mundo, aquí en este lenguaje de esta palabra, se refiere a algo muy específico. Se está refiriendo al principio que conocemos nosotros como el Génesis y principalmente en el versículo 1, en el capítulo 1, que dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Ese es el principio, ¿verdad? Y dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. ¡Pam! El primer enigma, el primer, el primer misterio está aquí. Y vio Elohim que la luz era buena y separó Elohim la luz de las tinieblas. Ese es el primer enigma y el primer misterio que realmente está escrito desde el principio, desde la fundación del mundo. Porque si nosotros nos ponemos a leer el libro, todo el libro de Génesis, adelante, mucho más, en el cuarto día es cuando crea el sol y la luna, o las llamadas lumbreras.
O ¿cierto? podrías adelantarlo para que la gente lo vea en el... Sí, aquí lo vamos a poner. Y esta es la palabra, esta es la Reina Valera, ahí dice 1960, la versión que mucha gente usa, no estamos usando nada Claro, solo estamos utilizando strong numbers. el interlineal Ajá, para que podamos ver perdón, interlineal. el hebreo. Dijo así. Otra Dijo, cosa, perdón, el hebreo lo usamos, ¿por qué? Porque fue el idioma que la palabra se escribió. ujú, Entonces estamos tratando de usar lo que, como dijimos, el lenguaje de la palabra, o sea, entenderlo al 100. claro, entender el significado, ¿no? Y entender la figura que esconde ese enigma. Dijo, está ahí mismo en en el mismo libro, Génesis 1:14, que dijo luego Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para estaciones, para días y para años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Elohim las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que se añorase en el día y la lumbrera menor para que se añorase en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorar entre el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Elohim que era bueno y fue la mañana y fue la tarde y la mañana día cuarto. Bueno, otra vez utiliza esta luz para separar algo. Pero dice que fue en el cuarto día. Pero si nos regresamos al versículo 4, al versículo 3 y dijo, Elohim, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué no es el sol el que nos da la luz, PJ? Usualmente, exacto, yo cuando leí la primera vez el Génesis o cuando los años y dijo sea la luz, me imaginé que era una tremenda luz, ¿me entiendes? Y que era el sol, o sea, el sol, pero el sol no se creó, Porque lo leías literalmente, ¿no? exacto, la lumbrera mayor no se creó hasta el cuarto día, junto con la luna, la lumbrera menor, que se enseñoreaba del día Exacto. La lumbrera mayor y se enseñoreaba del día, la lumbrera la de noche. menor se enseñoreaba de la noche, lo cual también es una parábola, lo cual también es un enigma y un misterio. Pero bueno, nosotros habíamos leído este libro literal y entonces, ¿cómo no nos preguntamos por qué la luz existía antes que el sol? ¿De qué luz está hablando? Eso sería lo interesante. Eso sería lo interesante de descubrir juntos, ¿cierto? Correcto, es algo que sería bueno entenderlo y descubrirlo paso a paso, no tan apresuradamente, sino paso a paso. Y ahorita ya vimos que en Mateo Jesús les dice que les habla en parábolas, ¿verdad? Para que la gente no entienda, Así es. ¿verdad? Y Bueno, dice que solo les hablaba en parábolas, en parábolas y sin parábolas no les hablaba. no les hablaba, ¿verdad? Pero ¿por qué lo dijo? ¿Para qué? Para que se cumpliese lo que el Lo- profeta había dicho. Desde que declararía proverbios desde la fundación del mundo. Hasta ahorita, este es el lenguaje. Este es un lenguaje sencillo, PJ. Eh, no, no es un lenguaje sencillo, pero es un lenguaje con sentido que te está, si lo guía, si lo haces bien y lo estudias, puedes entenderlo. Y entonces, ¿qué pasa? Como lo que dijimos, el lenguaje de la palabra empieza a mostrarte aquellas cosas que para antes, cuando uno lo hacía de joven, como yo les comenté mi ejemplo, no lo vuelvo a hacer. ¿Por qué? Porque entiendes lo que está pasando. O sea, empiezas a descubrir el enigma Correcto, y empiezan a cambiar las cosas. correcto. Bueno, entonces seguimos. Vamos a ir poco a poco. Hasta ahorita hemos puesto, o sea, a grandes rasgos, qué es este lenguaje, ¿no? Y por qué está escondido. Ahora, lo interesante es descubrir qué es esa luz, porque es un enigma. ¿Qué es esa luz y por qué la separó de las tinieblas? Bueno, Y eso está interesante porque, mira.
voy a ir, este, solo vamos a poner unos ejemplos porque es muy interesante, ¿no? En el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio era el verbo, ¿verdad? Y el verbo era con, con con- Dios y el y el verbo verbo era Dios, en el principio. Entonces, más adelante dice, en el principio, era en el principio con Dios. Y todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿No te suena muy parecido a lo que acabamos de leer, PJ? y creó Dios la luz, Y dijo dijo Dios, haya luz, y fue la luz. luz, y vio que la luz era buena y la Dice, separó de las tinieblas. ok, aquí dice que la luz era la vida de los hombres. Juan está testificando del principio, que en el principio era el verbo o el logos, la palabra. Logos es palabra en griego, ahorita se los muestro para que vean. En el principio, en el principio era, en el principio era el logos, que aquí lo traducen como verbo, que significa palabra. ¿Y qué dijo Elohim que fuera hecho? La luz. Ok, entonces, ¿cómo fue hecha? A través de la palabra, ¿cierto? Ujú. ¿Qué es la palabra? ¿Qué es ese lenguaje que no entendemos? Es Es algo, algo un bastante misterio. complicado, ¿cierto? Exacto. Es algo que, como lo decíamos, hay veces que uno no estudia lo suficiente y no le pone atención, aunque lo estás leyendo en tu idioma y pareciera que fuera literal. Ahí está, pero uno no lo entiende y no lo conecta porque lo está leyendo literal. Entonces hay que aprender que la palabra tiene un lenguaje que se tiene que descifrar para poderse entender. Por eso este es el primer episodio. Yo creo que ha sido un buen ejemplo y ahí Jesús nos explicó bien. Y con versículos, todo lo que estamos hablando viene respaldado, solo estamos testificando con los versículos en sí, y la Biblia es la Reina Valera 1960. Solo que estamos yendo en detalle a la palabra que se habló en el libro, y estamos yendo para unir un lado, digamos, estamos uniendo un punto con el otro para llegar al punto. Lo correcto. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que no está escrita literal. Porque miren, ya para terminar, porque no vamos a alargar esto, porque esto va a ser, esto es un viaje que es una jornada bastante larga, no es fácil de entender, porque hay un propósito detrás de todo esto. Dice que la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y vio Elohim, Dios, que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Entonces ya voy a dar aquí mismo en este libro, en el versículo 8. Y sí, yo sé que Jesús puede poner los versículos que leímos en nuestro Instagram, que es LDPMX Podcast en Instagram, y el Facebook es lo mismo también, Correcto. para que aquellos que sean curiosos y quieran leer, lo puedan leer. Claro, ahí vamos a dejar la página de Facebook. Este video va a estar en YouTube y también va a estar en Instagram. Bueno, para terminar ya, ¿por qué le pusimos a este podcast LD, LDP, el lenguaje de la palabra? Por esto, por esta situación. Hubo una discusión que tuvieron los fariseos y los saduceos con el Mesías, con Jesús. Este, ustedes pueden leer desde el versículo, todo el capítulo 8, desde los versos 19 por ahí.
Y hay una gran discusión en donde ellos decían que eran hijos de Abraham y que no eran hijos del pecado y que ellos eran libres y todo esto. Y entonces el Mesías les decía, si ustedes fueran los hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran, pero yo que hablo verdad, me quieren matar, les decía. Y ellos decían, no, y luego usó una expresión fuerte, les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, hicieran las cosas de su padre Abraham, las hicieran las obras de Abraham, que eran buenas, pero vosotros sois hijos de su padre el diablo, les dice. Entonces, tu mente como lee el libro literal, piensa que aquel ser llamado diablo, o Satanás, ¿no? Vino y tuvo relaciones sexuales con las madres de estos hombres que estaban ahí y engendró a estos. No, está hablando en parábola. Entonces, Estos pequeños demonios. ajá, exacto. Está hablando en parábola. Bueno, ¿qué, qué sucedió después cuando el Mesías dijo, bueno, ¿saben qué? Les voy a decir. Y les hizo una pregunta, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y les responde, porque no podéis escuchar mi palabra. Entonces, esto es la introducción del podcast. Vamos a desarrollar, tratar de desarrollar y testificar, más bien, con pequeños ejemplos que, que están aquí. No entienden el lenguaje y seguramente, más bien, estoy seguro que Jesús estaban hablando en el mismo lenguaje, ya sea el griego, el hebreo, el arameo que se hablaba en ese tiempo, pero no entendían su palabra. Y la palabra para palabra, valga la redundancia que está aquí, es la misma que está en Juan 1:1. No entendieron el Simón. logos. Y, Entonces, y sí, sí, ellos eran los maestros de Israel. Juan 3 de los versos, eh, me parece que es del 8 en adelante, cuando Nicodemo le pregunta, ¿cómo puedo salvar la vida eterna? Y el Mesías le dijo, tienes que nacer de nuevo, en agua y en espíritu. Entonces Nicodemo dijo, ¿cómo me meto otra vez a mi madre? Y le preguntó el maestro, el Mesías, Jesús, le dijo, ¿tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas? Estos eran los maestros y no entendían su lenguaje. Entonces, pues no sé, vamos a dejarlo ahí, PJ. No me sé qué parece opines. bien. Un pequeño Y, y sumario de lo que dijiste, muy profundo. Y como te lo digo, Jesús, yo sé que estás un poquito más sumergido en eso ahorita. A lo que yo me refiero es verdad porque la mayoría del tiempo, yo estoy aquí de ejemplo para sí, mucho tiempo traducimos esa palabra literal, como lo dije, decías, bueno, vaya, doblas o rodilla y después dices, ¡pum! Cayó en, no sé, en números. Y aquella ley cuando se subían al monte, ley, tú leyendo la Biblia tratando de encontrar un tipo de sabiduría de algún, para un cambio en tu vida, pero estás leyendo cosas que están hablando de leyes del campamento, de ojo por ojo, diente por diente. Entonces tratabas de sacar algo de eso. Y como no funcionaba, entonces, Ave bueno, María Purísima, dame puntería, ¿no? Ave María, dame y, puntería. y decía, mandó, si no me está hablando, Ajá. o aquí. Hasta que encontrabas y la Aquí, bendición que te toca a ti. y tendrás larga vida y sí, esto sí me Esta es conozco. mía. ¿Por qué? Porque no entendía el lenguaje, no entiende. Entonces, conforme vas entendiendo, empiezas a encontrar todos los enigmas y los misterios escondidos para poder enriquecer tu vida. Es una buena introducción, esperemos que les guste. Es algo que muy, muy diferente a todo lo que tenemos y como nosotros testificamos de esto porque es lo que creemos y estamos, pues ojalá y compartiendo, ¿verdad? Testificando que hay mucho que aprender en este libro y pues es para salvar la vida, ¿verdad? Para poder tener un nada más que la vida y porque es una tenemos aquí en este mundo, ¿verdad?
no hay nada más que como perseguir por la vida eterna, que es la que queremos salvar, Claro. lo que cuesta. Entonces, gracias, J-Rock, por esa pequeña introducción muy profunda. Esperemos que el segundo episodio indaguemos un poquito más en esa parábola, ¿verdad? La de Génesis, conectándola y pues poder ir entendiendo y desglosando. Y aquí esperemos que disfruten. Como les dije, vamos a poner en la descripción en el video de YouTube, ahí va a estar. Y ojalá y puedan disfrutarlo y dejen sus comentarios. Estamos abiertos a todos. Muchas gracias, Jay. De nada y que pasen, ojalá y esto les haya servido y que tengan excelente día, noche, tarde, depende del horario en que miren esto. Hasta luego, PJ. Hasta luego. Vale, Hablamos para la siguiente. hasta luego.